A ver, ¿qué pasa cuando una métrica financiera clave, una de esas que todo el mundo mira, cae más de un 25% en solo un año? ¿Es una señal de pánico? ¿Una alarma de incendio? ¿O es el síntoma de algo más complejo? Hoy vamos a hacer algo que parece una autopsia financiera. Tenemos los estados de resultados de una empresa real, Inversiones Tricahue S.A. Y nuestro trabajo es, determinar la causa de la caída de su utilidad por acción. La misión es entender si esto fue, digamos, un resfriado común o el síntoma de una condición crónica que la hizo vulnerable. Es una excelente forma de plantearlo, porque la utilidad por acción, el EPS, es precisamente eso, un signo vital. Un signo vital, me gusta. Es como tomarle la temperatura a la rentabilidad de la empresa, pero desde la perspectiva de quien tiene una acción. Claro, te dice que te toca de la torta. Exacto. ¿Qué porción de la ganancia total le corresponde, en teoría, a cada pedacito de la compañía? Y para este análisis vamos a poner bajo el microscopio dos momentos. El tercer trimestre de 2025 contra el mismo periodo de 2024. Para encontrar el origen de esa fiebre. Justo, para encontrar el origen exacto de esa fiebre tan alta. Perfecto. Entonces, empecemos por el principio. Confirmemos el diagnóstico. Según los documentos, la utilidad por acción en el tercer trimestre de 2024 fue de 58,97 pesos por acción. 58,97. Y un año después, en el mismo trimestre de 2025, se desplomó a 43,34 pesos. A ver, si sacamos la cuenta rápido, eso es una caída de 15,63 pesos por acción. 15,63. En porcentaje, estamos hablando de un 26,5% menos. O sea, la premisa es totalmente correcta. La temperatura del paciente E bajó drásticamente. Una caída del 26,5% es enorme. Cuando veo algo así, mi primera corazonada es que hay dos palancas que se pudieron haber movido. Ajá. O la empresa ganó mucho menos dinero, o de repente hay muchas más acciones en circulación, lo que diluye las ganancias para todos. Claro, uno la otra. ¿Qué nos dicen los documentos sobre el número de acciones? ¿Hubo alguna emisión masiva que nos perdimos? Y esa es la primera pista clave, porque uno esperaría justamente eso. Pero si nos vamos a la nota 22 de los estados financieros, nos encontramos con la primera sorpresa. A ver. El promedio de acciones en circulación se mantuvo absolutamente fijo. 33.392.179 acciones en ambos periodos. ¿No se movió? No se movió ni un pelo. Ah, o sea que la torta no se dividió en más pedazos. El problema Exacto. es que la torta misma se hizo más pequeña. Exacto. Por descarte, si el divisor de la ecuación no cambió, todo el peso de la caída recae en el numerador, la ganancia neta. Exactamente. Toda la responsabilidad de ese 26,5% de caída está en la ganancia neta atribuible a los propietarios. El misterio ahora es otro. ¿Por qué? ¿Por qué se desplomaron las ganancias de esa forma? Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Las cifras de la ganancia neta son brutales. En el tercer trimestre de 2024, la empresa ganó casi 1.970 millones de pesos. Casi 2.000 millones. Un año después, esa cifra cayó a poco más de 1.447 millones. Son más de 520 millones de pesos menos en un solo trimestre. Uf. Esto me lleva a la pregunta fundamental. ¿A qué se dedica esta empresa? ¿Qué vende o qué hace para que sus ingresos puedan caer de forma tan violenta? La respuesta está en las notas 1 y 17 y revela un modelo de negocio, digamos, muy particular. ¿Particular cómo? Inversiones Tricahue S.A. tiene un objeto social exclusivo. Su único negocio es adquirir y vender acciones de otra compañía, la empresa eléctrica Pehuenche C.S.A. Espera un momento. No hacen absolutamente nada más. ¿Me estás diciendo que toda esta estructura corporativa, con sus directorios, sus informes, todo existe con el único propósito de ser dueña de acciones y cobrar los cheques de otra empresa? ¿Sí? Eso es increíblemente simple y a la vez muy arriesgado. Su destino está completamente fuera de sus manos. Lo has descrito a la perfección. No producen nada, no venden un servicio. Son, en esencia, un vehículo de inversión. Un holding pasivo. Y por lo tanto, su única fuente de ingresos ordinarios son los dividendos que reciben de Pehuenche. Y ahí, en esa dependencia total, encontramos la pistola humeante.
A ver, muéstrame los números de esos dividendos. En el tercer trimestre de 2024, Tricawe recibió 1.987 millones de pesos en dividendos de Pehuenche. Ok. En el mismo trimestre de 2025, esa cifra bajó a 1.475 millones. Es una caída de más de 500 millones. Más de 500 millones de pesos. Prácticamente toda la diferencia en la ganancia neta que vimos antes viene de aquí. Ahí está. Es el golpe principal. El motor de la empresa, su única fuente de combustible, de repente recibió un 25% menos de benzina. ¿Tal cual? Y eso plantea otra pregunta. ¿Por qué Pehuenche repartiría menos dividendos? Quizás tuvieron un mal año o decidieron reinvertir más. Claro, puede ser por muchas razones. No lo sabemos con estos documentos. Pero para Tricawe, el resultado es el mismo. Un hoyo enorme en sus ingresos. Exacto. Ese fue el golpe de gracia. Pero al seguir revisando el estado de resultados, vemos que no fue el único problema. ¿Ah? ¿Hay más? Sí. Es como si después del golpe principal, la empresa hubiera empezado a desangrarse por varias heridas más pequeñas al mismo tiempo. Ok, vamos por partes. ¿Cuál fue la siguiente herida? Sus ingresos financieros. Eran pequeños pero existían, corresponden según la nota 21, a intereses que ganaban por depósitos a plazos. Ajá. En 2024, por esta vía, ingresaron casi 1.6 millones de pesos. Un año después, esa cifra fue de apenas 154,000 pesos. ¿154,000? O sea, casi nada. Prácticamente se evaporaron. Desaparecieron más del 90% de sus ingresos. No es una fortuna en el gran esquema de las cosas, pero... Pero suma. Claro, si ya te recortaron el sueldo, que además te quiten los intereses de tus ahorros. Duele, suma a la mala racha. Y la historia se complica, porque no solo entró menos dinero, sino que en algunas áreas clave salió más. Fíjate en la línea de otros gastos por naturaleza. A ver. Pasaron de gastar 14 millones en 2024 a casi 20 millones en 2025. Un aumento de más de 5 millones. Veo que el diagnóstico desglosa esa cifra. Los servicios profesionales subieron un poco, pero lo que me llama la atención es el gasto en publicaciones y avisos. Se disparó. Sí. Pasó de 1.3 millones a casi 3.8 millones. Un momento, eso no es un simple aviso legal en el periódico. No para nada. ¿Qué podría explicar un salto así? Si en otra nota, la 24, mencionan que la empresa tiene varios litigios, podría ser algo relacionado. Una campaña de relaciones públicas, quizás. Es una conexión muy aguda y totalmente plausible. Los estados financieros no lo dicen explícitamente, pero la correlación está ahí. un aumento tan fuerte en publicaciones, sumado al contexto de disputas legales, sugiere que los gastos para comunicar su posición o cumplir con requerimientos legales podrían haber aumentado significativamente. Es otro factor que resta. Que saca dinero de la caja en el peor momento. Justo. O sea, tenemos menos ingresos por dividendos, casi nada de ingresos financieros y más gastos operativos. El panorama se ve cada vez peor. Y falta el último clavo en el ataúd de este trimestre: los impuestos a las ganancias. No me digas. Aquí el cambio es drástico y un poco antiintuitivo. En el tercer trimestre de 2024, la empresa no pagó impuestos. De hecho, registró un ingreso por impuestos de 25,000 pesos. Espera, ¿cómo es posible tener un ingreso por impuestos? ¿El fisco les devolvió dinero? Es un efecto contable. A veces pasa por ajustes de años anteriores o por algo llamado impuestos diferidos. Lo importante no es tanto el detalle técnico, sino el contraste. El contraste con el año siguiente. Exacto. En el tercer trimestre de 2025, en lugar de ese pequeño ingreso, tuvieron un gasto por impuestos de casi 3.9 millones de pesos. O sea, pasaron de recibir un vuelto a pagar una cuenta considerable. A ver, para resumir la tormenta perfecta. Ajá. El ingreso principal se desploma, los ingresos extra desaparecen, los gastos aumentan y los impuestos pasan de ayudar un poquito a perjudicar bastante. Es la confluencia perfecta de factores negativos, cada uno empujando la utilidad neta hacia abajo. Ok, todo parece haber ido mal, pero ¿no hubo nada que jugara a su favor? ¿La empresa no intentó, no sé, apretarse el cinturón en alguna parte para compensar? Sí, y es importante mencionarlo. Hubo un par de ahorros. Por ejemplo, los gastos por depreciación y amortización bajaron de poco más de 1 millón a apenas 191,000 pesos. Ok, un ahorro.
Pero el ahorro más interesante está en los gastos por beneficios a los empleados. ¿Qué pasó ahí? Esos gastos bajaron de casi 4.5 millones en 2024 a 3.9 millones en 2025. $500,000 menos. Un ahorro de más de $500,000, sí. Y la razón que encontramos en la nota 18 es bastante elocuente sobre la naturaleza de esta empresa. A ver, ¿cuál es? El número de empleados de Inversiones Tricahue S.A. se redujo de 2 personas en 2024 a solo 1 en 2025. Un solo empleado. 1. Una persona para manejar una sociedad de inversión que transa en bolsa y tiene un patrimonio de cientos de millones de dólares. Esto refuerza completamente la idea de que es una estructura casi fantasma. Totalmente. Es un vehículo pasivo cuyo único trabajo es esperar a que llegue el dividendo. Exactamente. La reducción de personal explica el ahorro, pero también pinta un cuadro muy claro del modelo de negocio. Y al final del día, No fue suficiente. esos ahorros fueron una gota de agua en el desierto, insignificantes frente a la sequía de más de 500 millones de pesos que provocó la caída de los dividendos. Bien, creo que tenemos todas las piezas del rompecabezas. Si tuviéramos que explicarle esto a alguien con una analogía simple, del día a día, ¿cómo sería? A ver, Pensemos que el EPS es el dinero que me queda en el bolsillo a fin de mes. me gusta. En ese caso, lo que pasó es que tu sueldo principal, que es tu gran fuente de ingresos, bajó un 25% de un mes para otro. Ouch. Un golpe durísimo. Y para colmo, los pequeños intereses que me daba mi cuenta de ahorros, ese extra que siempre ayuda. Desaparecieron por completo ese mes. 0. Exacto. Y encima, justo ese mes, tuviste que gastar más de lo normal en el abogado y el contador, por un problema que tenías. Y para rematar, la devolución de impuestos que esperaba recibir no solo no llegó, Sino que se convirtió en un pago inesperado que tuviste que hacer. un desastre total. La única buena noticia fue que te propusiste ahorrar y gastaste un poco menos en el café de la mañana. Pero seamos sinceros, El ahorro del café no iba a compensar ni de cerca el tremendo recorte de tu sueldo. la analogía es perfecta. La caída del 26.5% fue provocada por un factor dominante y abrumador, la reducción en su única fuente de ingresos. El sueldo. Y luego una serie de factores secundarios, menos intereses, más gastos, y un efecto fiscal adverso agravaron la herida. Los pequeños ahorros que lograron apenas sirvieron de curita. Esa es la síntesis perfecta de la historia que cuentan estos números. No hay de verdad otra interpretación posible. Entonces queda clarísimo. El análisis nos muestra que la caída del EPS no fue un misterio complejo, sino la consecuencia directa de un modelo de negocio con una vulnerabilidad estructural. Sí, No fue un resfriado, fue la manifestación de esa condición crónica que mencionamos al principio. exacto. Y creo que todo esto nos deja con una reflexión final, que va más allá de los números de este trimestre en particular. A ver, El análisis forense nos explicó el cómo y el porqué de la caída de la rentabilidad, pero nos deja flotando una pregunta mucho más grande y estratégica. ¿cuál sería? ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios reales de un modelo de negocio que depende casi en un 100% de los dividendos de una única inversión? Claro, Este caso es un ejemplo práctico del laboratorio sobre cómo la suerte de una empresa puede estar íntima e inseparablemente ligada a la de otra. totalmente atada. Es un recordatorio tangible de lo que significa la concentración de riesgo y de lo frágil que puede ser una estructura cuando se apoya en un solo pilar.